a sua participação, a participação de vocês e agradecer também por trazer esse tema que é tão importante. A CMP, ela, para quem não conhece, é uma associação de gestão de mudança, dos profissionais de gestão de mudança, uma associação global que está para apresentar e para conseguir também divulgar a gestão de mudança no Brasil. Ela é uma associação, por ser, então, nós temos associados, pessoas que são voluntárias também, e todo o trabalho que nós hoje desenvolvemos na CMP, ele é um trabalho voluntário, né? Eu sou voluntário da CMP e nós buscamos trazer profissionais como a Carolina, como o Martin e como diversas outras que nós já fizemos eventos online para divulgar e para apresentar para todos os profissionais de gestão de mudança no Brasil e na América Latina as melhores práticas e também agregar, né, essas pessoas que trabalham com essa prática hoje no Brasil. Então, no final, quem tiver alguma dúvida sobre a CMP ou quiser algum contato, eu vou ficar ao final para a gente poder conversar um pouquinho. Mas agora, já são 8 horas, eu vou deixar a Carolina começar e o Martin começar a se apresentar. E nesse comecinho o pessoal vai chegando, né? E nós temos aí até as 9, 9h30 para ter essa apresentação. Então, novamente, eu agradeço a todos, agradeço a participação dos presentes. A gente sabe que as pessoas estão chegando em casa, estão começando a acessar e daqui a pouquinho a gente vai ter mais gente para debater, né? A parte gostosa desses eventos sempre é o debate, sempre é compartilhar as informações. Então, Carolina, novamente, obrigado pela presença. Martin, muito obrigado. Vocês fiquem à vontade, se vocês quiserem já começar, esperar um minutinho, fica com vocês Ah, o comando. podemos comenzar, ya son más de ya pasó un minuto, así que para los que están desde hace un rato conectados, Claro, comenzamos ahora. podemos sem problema. E até mesmo para deixar o pessoal aqui mais tranquilo, né? A apresentação ela vai ser feita em espanhol, né? Ou vai ser em inglês? O que você prefere? No, vamos español Portunhol, despacio. Sí, muito va bom. en portuñol, sí. O Portunhol, nosso Sí, no, famoso Portunhol. Mas se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser fazer alguma pergunta, oh, sí, 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 sí. podem fazendo aqui pelo chat ou se a Carolina assim preferir, fazendo direto para ela. Fiquem à vontade. Carolina, o espaço é seu. Martin, muito obrigado. O espaço é de vocês. Ok, gracias Fabiano por la invitación. Es un placer estar acá con ustedes hoy. Gracias a todos ustedes por haberse conectado. Vamos a intentar hablar lo más despacio posible. Si ustedes tienen preguntas a lo largo de la presentación, pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat y nosotros después vamos al final de la presentación. Vamos a dejar unos minutos para ir por todas las preguntas y respuestas que ustedes tengan, ¿sí? Si estamos hablando muy rápido y no se entiende, también nos pueden poner en el chat que bajemos un poco la velocidad, ¿sí? Entonces, bueno, para empezar hoy con la presentación, lo que vamos a hablar es un poquito de innovación y de transformación cultural durante la crisis. Muy brevemente, primero, vamos a ampliar un poquito quiénes somos nosotros. Bueno, mi nombre es Carolina Sordelli, soy socia y directora de desarrollo en IMSG Consulting. Después está conmigo Martín, que también está con nosotros hoy. Él es también socio y CEO de IMSG Consulting. Lo que hacemos desde IMSG es, tenemos básicamente 3 líneas de servicios orientadas a mejora de procesos, gestión de cambio e innovación. Entonces siempre trabajamos con una mirada bastante holística en encarar las transformaciones con nuestros clientes. Entonces, para no aburrirlos con nosotros, vamos a ir directo a los objetivos de hoy, de lo que vamos a conversar con ustedes.
Primero vamos a hablar un poquito del tema del COVID y cómo todo este nuevo desafío nos ha impactado en nuestras organizaciones. Así que la idea es un poquito entender el desafío que tenemos en las organizaciones, ya trabajemos como consultores de gestión de cambio o seamos parte de algún equipo dentro de una organización. El segundo punto tiene que ver con lo que nosotros proponemos como un enfoque integrado para conseguir culturas más innovadoras. Esa integración para conseguir culturas más innovadoras tiene que ver con el tercer punto, que es donde proponemos 3 metodologías claves para poder transformar una cultura hacia una cultura de innovación. Y por último, el último punto, ya nos metemos de lleno con la gestión de mudanza, que tiene que ver cómo nosotros entendemos que debemos acompañar desde la gestión de cambio esta transformación dentro de una organización hacia una organización más innovadora. Entonces, para comenzar, como les decía recién, vamos a ir primero a cuál es el desafío que tenemos hoy. Entonces, cuando hablamos de todo el impacto que ha tenido el COVID en las organizaciones, nosotros identificamos 3 diferentes niveles de reacción de la organización frente a esta crisis, ¿no? La primera tiene que ver con la primera reacción, las medidas de contingencia, donde las organizaciones tuvieron que responder a nuevos protocolos, nuevas reglas, regulaciones relacionadas con la higiene de los colaboradores, mantener la distancia social, y que fue literalmente en la mayoría de los países, de un día para el otro, mandar a todo el mundo a trabajar desde su casa, ¿no? Todo el tema de la cuarentena y de que la gente tuvo que comenzar a trabajar remoto. El segundo nivel de reacción es el que llamamos modo supervivencia. Es la instancia en donde las organizaciones, o bien o mal, pero de alguna manera hicieron y están haciendo un esfuerzo muy grande por mantener la continuidad del negocio, ¿sí? Entonces, están tratando de poder asentar o de poder instalar nuevas prácticas, nuevos hábitos, nuevos procesos relacionados mayormente, en la mayoría de los casos, a poder trabajar de otra manera, a poder trabajar de manera remota. Están todavía tratando de encontrar la manera de operar, tiene que ver más con la parte operativa, de poder seguir operando incluso de una manera totalmente diferente a como lo hacían hace 3 meses atrás. La última instancia, el último estadio de reacción, el último nivel, es el que llamamos modo desarrollo, que es ese espacio, ese modo en el que la organización empieza a repensarse y a buscar cuál va a ser su lugar, ¿no? Cómo va a configurar todo un montón de cosas alrededor de este new normal, como se dice en todos lados, ¿no? En referencia a toda esta nueva configuración, en cuanto a un montón de cosas que ahora van a empezar a ser diferentes, cómo la organización se va a parar frente a esto. Lo que nosotros encontramos de la cercanía que tenemos con las organizaciones es que el salto del nivel 2 al nivel 3 es lo que más está costando. Que hay mucha gente que todavía está, muchas organizaciones que todavía están trabadas o que no pueden hacer este salto, no pueden terminar de acomodarse para poder pasar a este modo de desarrollo, ¿sí? Que es ya proyectar el estado futuro y una nueva visión para nuestra organización frente a esta nueva realidad. Entonces, este modo de desarrollo del que hablamos implica no solo recuperar lo que teníamos antes o cómo sobrevivir, sino que implica cómo vamos a crecer en este nuevo contexto, ¿no? Cómo vamos a identificar nuevas oportunidades y cómo vamos a identificar esos espacios en blanco que se abrieron a partir de este contexto y de esta nueva realidad para poder innovar. Este modo de desarrollo tiene que ver con eso, tiene que ver con la innovación, ¿sí?
Entonces, para hablar un poquito del New Normal, estamos todos muy cansados de escuchar este término, está por todos lados, pero es verdad. A lo que refiere es, algunos hablan de 1 año y medio, otros hablan de 2. Ayer vi un estudio que hablaba de 4 años, bueno, hay versiones más apocalípticas que otras, pero es una nueva circunstancia, es un nuevo contexto, las cosas van a cambiar, algunas cosas van a volver, pero otras ya no van a volver, van a ser diferentes. Entonces, mientras estemos viviendo este periodo de transición, mientras estemos viviendo con esta pandemia, hay nuevas medidas de seguridad e higiene, esto en todos los aspectos, tanto en las organizaciones, en todos los aspectos de la sociedad va a haber medidas de seguridad e higiene que van a regular nuestros hábitos, nuestros comportamientos, nuestra manera de relacionarnos con los demás, se van a generar nuevos comportamientos a partir de toda esta circunstancia, y también van a generar nuevas políticas y regulaciones. Todo este new normal es al que las organizaciones deben poder responder y deben poder ubicarse en estos nuevos espacios blancos, donde les va a permitir generar algún tipo de innovación para poder crecer frente a este contexto. Entonces, esto lo tomamos de una consultora de innovación europea que se llama el Board of Innovation. Nos pareció muy bueno para definir para poder definir cuáles son estos espacios que se les abren a las organizaciones y en los cuales depende el impacto que el COVID haya tenido en el negocio, se le presentan o se le pueden presentar nuevas oportunidades. El tema está cómo la organización puede realmente identificarlas o no, qué tan innovadora puede ser o no, ¿no? Entonces, ellos, juegan con estas dos variables, donde tenemos el de mantenerse en el mercado en el que están, hasta conseguir nuevos mercados y clientes, y mantenerse en los productos y servicios que tienen hoy hasta crear nuevos productos y servicios, ¿no? Entonces, cruzando estas dos variables de análisis, se abren potenciales escenarios para innovar, ¿sí? Desde escenarios más cercanos a lo que se está haciendo hoy, hasta escenarios muy disruptivos, donde de repente podemos empezar a encontrar nuevos productos, servicios que no son el core de nuestros productos y servicios hoy, pero que por ahí de alguna manera se nos está presentando la oportunidad para poder desarrollarlos. Estos son los espacios, esa es la innovación más disruptiva, que es lo que ellos definen como estos espacios en blanco que se presentan como una oportunidad hoy, ¿sí? Entonces, ahora yendo un poquito, los vamos a hacer participar un poco de una encuesta que es muy breve, son apenas 2 preguntas. Para contestar la encuesta tienen que ir a menti.com, ahí tienen que ingresar el código que ven en pantalla, que es el 587149, o también pueden escanear el QR que tienen en pantalla, que es mucho más rápido. Ahora voy a cambiar la pantalla para que veamos en tiempo real las respuestas, pero son 2 preguntas muy sencillas, muy fáciles. Voy a ir a las preguntas ahora. Y los invitamos a contestar para entender un poquito mejor qué están viviendo ustedes con sus clientes, o qué están viviendo ustedes en sus organizaciones hoy, ¿sí? La primera pregunta es, según lo que ustedes consideran, ¿en qué estadio de respuesta a la crisis se encuentra tu organización? ¿En las acciones de contingencia, en el modo supervivencia o en el modo desarrollo? Ok, me están pidiendo que vaya más lento, ahí recién lo pude leer. Aparte voy a intentar hablar un poco más lento. Bueno, esperamos a ver si alguien más contesta. Bien. Ahí empezamos a recibir las respuestas. Bueno, esto se relaciona bastante con lo que venimos
observando nosotros con nuestros clientes o con las empresas con las que tenemos cercanía, coincide con lo que vemos nosotros. A las empresas les está costando poder pasar a este modo de desarrollo, ¿sí? Vamos a la segunda ahora pregunta, que tiene que ver, esta es una pregunta abierta, con una palabra o una frase corta, pueden contarnos. ¿Qué es lo que haría falta para poder pasar a ese modo de desarrollo? ¿Qué creen ustedes que haría falta para poder pasar ese modo de desarrollo? Tendrían que empezar a aparecer las respuestas. Conciencia de la ruptura, apertura para la innovación, vamos a esperar a ver si alguien más quiere ahí entrar en otras. Problemas de cada uno importa, revisión de procesos, mayor autonomía, recursos dedicados para la innovación. Eso tiene que ver con la conciencia. Si no hay conciencia de la necesidad, los recursos generalmente no aparecen. Bueno, con estas que tenemos aquí, ya podemos decirles que libertad, confiar en los procesos emergentes. Bueno, un poco de todo esto vamos a hablar ahora, ¿sí? Lo que vamos a hacer es mostrarles 3 metodologías que de manera integrada, tanto desde aspectos técnicos como desde los aspectos humanos, pueden ayudarnos a poder acelerar este proceso de innovación que necesitamos para nuestras organizaciones. Entonces, acá entraron otras más: adaptación al nuevo modelo de sociedad, libertad de ideas, lideranza remota. Son todos aspectos, tanto técnicos como humanos, que hay que tener en cuenta para poder lograrlo. Voy a volver a la presentación ahora para continuar. Y un poquito lo que decían recién ustedes, es este modo de desarrollo, es una necesidad, y lo que por ahí implica es poder acelerar ideas o iniciativas que estaban queriendo ser instaladas en la organización, pero que por algún motivo siempre se demoraban. Esta situación de crisis que se genera ahora genera un estado de alerta, genera un estado de urgencia, y tenemos que poder acelerar esa transformación que hace mucho tiempo tenemos demorada, ¿sí? Básicamente, lo que estamos necesitando es pasar a la acción ya. El problema es cómo lo hacemos, ¿no? Llevamos años tratando de volvernos más innovadores, llevamos años, no sé, intentando de golpe entrenar a gente en design thinking, pero no pasa nada. Entonces el tema es cómo aceleramos esta transformación hacia una cultura innovadora. Para primero alinearnos un poquito, les vamos a contar qué entendemos nosotros por innovar, ¿sí? ¿Qué componentes son parte del concepto de innovar? El primero es el de generar valor. Uno está innovando cuando genera valor. Pero cuando ese valor es realmente percibido por el cliente, estemos hablando de un cliente tanto interno como externo, ¿sí? Ahora, no termina ahí. A pesar de que generamos valor y de que es percibido por el cliente, necesitamos, para ser realmente innovadores, que lo que hicimos no sea fácilmente replicable por otros, sino es insostenible. Y por último, que esa creación de valor, que esa innovación sea permanente. Y cuando hablamos de que esa innovación sea permanente, estamos haciendo la diferencia entre
largar un producto o un servicio o hacer algo que fue muy innovador, pero que fue simplemente un golpe de suerte, a tener una cultura que realmente tiene a la innovación en su ADN y realmente innova permanentemente. Esa es la diferencia. La transformación cultural, cuando esa manera de ser, esa innovación es sustentable y forma parte de la cultura. Entonces, ¿cuáles son las 3 metodologías que nosotros proponemos que pueden ayudar a acelerar este camino? Estamos hablando de 3 metodologías claves, que ahora las vamos a recorrer individualmente, pero que la clave no está en su individualidad, sino en la integración y en la implementación conjunta de las 3. Tenemos Design Thinking por un lado, metodologías ágiles para el desarrollo por el otro lado, y todos esos procesos de Design Thinking y metodologías ágiles para el diseño de nuevos productos, servicios, procesos, para lo que sea que lo querramos implementar, acompañado y sostenido por una gestión de mudanza ágil, ¿sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando? La clave es la integración. No podemos hacer o pretender que con una semana de un design sprint o con un curso de design thinking nos transformemos en una organización innovadora. Entonces, la clave está en la integración y la clave está en el soporte y en la ayuda de la gestión de mudanza para acompañar todo ese proceso para lograr una verdadera sustentabilidad, ¿sí? Entonces, ahora lo dejo a Martín, que les va a contar un poquito de cada una de las metodologías, y al final les vamos a contar, nos vamos a meter más con la gestión de mudanza, con más detalle, ¿sí? Martín. Bueno, muchas gracias, Caro. Les pido a todos que si llegan a sentir que estoy yendo muy rápido o no se me entiende, que tiendo a ir muy rápido, así que por favor avisen en el chat, así Caro o Fabiano me pueden avisar y desaceleramos un poco. Tenemos un recorrido bastante intenso además en esto que vamos a estar conversando acerca de Design Thinking. Caro, si podemos pasar directamente. Lo primero que nos gustaría es conversar un poco o presentar a ver qué es Design Thinking, ¿sí? Y qué es Design Thinking para nosotros. Esta es una definición que pueden encontrar en varios lugares, pero es una definición que, entre otras, que a mí me gusta bastante, es Design Thinking es un proceso que a través del acercamiento a los clientes nos permite descubrir necesidades insatisfechas que lograremos satisfacer a través de un desarrollo iterativo de productos y servicios. Esta definición, a priori, para todos aquellos que más o menos conocen de metodologías ágiles, podría llegar a caberle a más de una metodología catalogada como metodologías ágiles, ¿sí? Podríamos tener más de un proceso o más de un marco de trabajo de desarrollo ágil con esta definición. ¿Cuál es la particularidad de Design Thinking o qué es lo que presenta Design Thinking? Lo que tenemos que tener en cuenta de Design Thinking es que surge de una intersección de cuestiones que están asociadas a los negocios, por un lado, y de cuestiones que están asociadas a lo que tiene que ver con el diseño. Entonces, tomamos de los negocios todo lo que tiene que ver con la racionalidad, la objetividad, lo que tiene que ver con planificar, con prever qué es lo que va a pasar, la búsqueda de controlar las variables, y eso lo contraponemos con todo lo que tiene que ver con una experiencia subjetiva, con la experimentación, con probar cosas para buscar la mejor respuesta, para buscar la novedad,
Y otro factor que incluye en esta como unión entre cuestiones más de negocios y cuestiones más de diseño, lo que vemos también es que introduce el concepto iterativo que tanto se habla en las metodologías ágiles, ¿sí? Otras definiciones que vamos a poder encontrar es un proceso flexible para obtener la mayor productividad del trabajo creativo. Nuevamente, estamos hablando en términos, si se quiere, de productividad, que podría ser términos más de negocios, y hablando de trabajo creativo, no estamos hablando de cualquier tipo de trabajo. Por todo lo que ya dijimos, la realidad es que Design Thinking se puede encuadrar en la categoría de metodologías ágiles. Vemos que cuando empecemos cuando terminemos con Design Thinking, vamos a hablar un poquitito más de lo que son las metodologías ágiles, y vemos que lo que comparten fuertemente es que el cliente es el punto de partida. Nuevamente, reforzando el concepto de Caro, piensen en cliente, no el cliente final, sino el cliente interno también. Podrían ser en inglés, el término es todos los stakeholders, ¿sí? Todas las personas que pueden estar interesadas. Entonces, partimos de ese cliente y de sus necesidades insatisfechas, y cómo vamos a iterar para poder satisfacer todas esas necesidades a través de un producto o servicio. A grandes rasgos, vamos a identificar en Design Thinking 3 grandes espacios que tienen que ver con lo que es la inspiración, que es donde vamos a buscar la creatividad, donde vamos a buscar inspirarnos justamente. Luego la ideación, que es donde vamos a pensar cómo vamos a satisfacer toda esa inspiración que hemos recabado. Y por último, una parte que tiene que ver con la implementación, que es cómo lo vamos a estar llevando a cabo. Alguna de esta interacción también, que es lo que luego pasa a metodologías ágiles, es lo que ya comentó Caro. Lo que vamos a tener en Design Thinking es un espacio en el cual vamos a poder identificar a nuestro cliente y aprender de él. Y por eso ahí en lo que ven a la izquierda es los pasos que atraviesa. Existen diferentes formas de presentar el proceso de Design Thinking. Esta es una en particular. Pero estas son 5 etapas, que la primera tiene que ver con esto, con aprender de nuestro cliente. Es un momento en el cual tenemos que lograr entender cuál es el desafío que estamos enfrentando, cuál es la oportunidad que estamos intentando suplir, cuál es el problema actual o cuál es el problema futuro del cliente. Es el famoso Customer Journey. En este caso es caminar la experiencia del cliente. Es en el momento en el cual la persona que está trabajando con Design Thinking tiene que ponerse en los zapatos de su cliente literalmente y aprender cuál es el camino y cómo es el recorrido de él. Y este recorrido va por toda la cadena de valor. No es simplemente procesos aislados, sino que es toda la cadena de valor. El segundo paso es definir, que aquí sí, juntamos toda esa información que que fuimos recolectando a lo largo de caminar la experiencia, y lo sintetizamos en lo que es el viaje del cliente. Ahí es donde armamos, en este definir es donde armamos el Customer Journey, y es donde vamos a ir puliendo las diferentes cuestiones y características que fuimos recabando. En este punto también se crean los user stories o las historias del cliente, que es donde vamos también a poder segmentar y entender cuáles son las interacciones entre los diferentes grupos de stakeholders, justamente de los que estamos hablando. Luego viene la etapa de idear, que ahí es donde empezamos hay un concepto que es pensamiento divergente y pensamiento convergente, ¿sí? Esto es cuando uno piensa, uno puede ser divergente y es la parte más creativa, es la parte más de buscar nuevas soluciones, nuevas ideas, y este es el momento para hacerlo. Ya entendimos cuál es el problema del cliente, ya nos pusimos en sus zapatos, ya logramos identificar
toda la cadena de valor, o sea, todas las diferentes etapas que va a ir atravesando mi cliente. Y en este caso lo que vamos a hacer es, vamos a pensar y vamos a ser creativos en búsqueda de nuevas soluciones. Luego viene el prototipo, que es llevar estas ideas a algo un poco más tangible y presentarlo y analizarlo desde el punto de vista del diseño para ver para validar la idea, para ver qué tan probable es la idea que estamos pensando. Y por último, testear, que ya es llevar este prototipo, este proyecto de solución a los clientes y ver cuál es la reacción de ellos directamente. Un concepto clave que tenemos que considerar acá, que esto aplica para cualquiera, es el hecho de que no tenemos que imaginar o suponer o es una encuesta, sino que realmente tenemos que ver la reacción de nuestro cliente. Y esto aplica para cualquier metodología, incluso para cuestiones bien humanas, o sea, para cuestiones de entrevistas. Yo no puedo suponer que haciendo una pregunta la persona va a reaccionar de una forma u otra, o generando tal plan de comunicación la persona va a reaccionar, sino que lo que tengo que hacer es, tengo que probar, tengo que someter lo que diseñé a realmente al cliente y ver qué es lo que piensa. Tenemos 4 conceptos claves, que es el primero, estamos hablando de entender y trabajar en lo que es valor para el cliente y para el negocio. Obviamente no podemos generar algo para nuestros clientes que no agregue valor a nuestro negocio. Luego está la parte del trabajo etnográfico, que esto es realmente entender lo que quiere el cliente más allá de lo que nos dice el cliente. El ejemplo más claro de esto es la frase que hay ahí, que es de Henry Ford, que sería un caballo más rápido, que era lo que le hubiese pedido la gente en esa época en lugar de un auto. O mismo piensen en la llegada del iPhone. Todos estábamos con nuestro BlackBerry con teclados y de repente cae un teléfono que no tenía teclado. Y probablemente si alguien le preguntaba a cualquier usuario antes de la llegada del iPhone, iba a decir que quería o botones más grandes o botones más chicos, pero a nadie se le iba a ocurrir que desaparezcan los botones. Entonces, eso es un poco entender realmente qué es lo que necesita el cliente. Otro concepto es equivocarse rápido para triunfar antes. Si llegamos al final de la etapa y recién ahí lo probamos con el cliente, va a salir mal, o va a haber algo que no le va a gustar, o vamos a haber gastado más tiempo o más plata. Y lo último es crear versus descubrir. Si nosotros nos quedamos con que hacemos lo que hacemos y lo hacemos bien, o lo hacemos, entonces nunca vamos a poder lograr crecer y ir por más. Si Jeff Bezos, que lo vamos a ver ahora en un slide, se hubiese quedado con que él vendía libros, nunca hubiese llegado a convertir a Amazon en lo que es hoy en día. Entonces tuvo que romper con ese molde de vendo libros y ir por más. El mismo otro ejemplo podría ser Netflix. Si Netflix solo se hubiese quedado en la distribución de DVDs, hoy en día probablemente no existiría. Caro, pasamos a la siguiente. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar un poquitito, ya hablamos de lo que es Design Thinking, que esto tiene que ver con, bueno, vamos a romper un poco el molde y vamos a generar nuevas ideas, que es a lo que se están enfrentando las organizaciones cuando hablan de innovación. Nosotros entiendo que la mayoría de ustedes son Change Management Practitioners. Me olvidé cómo era la definición en portugués, les pido disculpas. Entonces, la idea es cómo generamos que nuestros equipos puedan incorporar en su ADN lo que tiene que ver con la innovación. Y entonces Design Thinking nos ofrece una herramienta para poder romper y ser más creativos. Y las metodologías ágiles nos van de cómo podemos trabajar el día a día y cómo podemos continuar con ese trabajo y llevar a producto final utilizando todo este tipo de metodologías nuevas. Entonces, Caro, ¿podemos pasar a la siguiente? Jeff Bezos, a quien ya lo mencionamos, supongo que todos lo conocen, es el gerente, el CEO de Amazon, y algunos lo conocen porque es la persona más rica del mundo, al menos en este momento creo. Y él lo que plantea es, esa frase lo que plantea es
que la única forma en la cual nosotros vamos a poder ser sustentables a lo largo del tiempo en un mundo que cambia tan rápido es incorporando la agilidad como un factor esencial en el ADN de nuestras organizaciones. No estamos hablando de hacer un desarrollo o dos desarrollos, sino que estamos hablando de que la cultura de la organización y la organización en sí sea una organización que se sabe adaptar a las nuevas cosas que van pasando. En este caso, cuando hablamos de agilidad en términos de gestión de cambio, no podemos hablar de una evaluación de desempeño o un análisis de una cultura en un momento determinado y después esperamos un año en hacerlo. Tenemos que lograr iterar y hacer los cambios con mayor frecuencia. Entonces, la definición de las metodologías ágiles, esto abarca, esta definición lo que contiene en mayor o menor medida son los 4 principios que nacen del manifiesto ágil. Básicamente son marcos de trabajo o metodologías que están conformadas por conceptos y herramientas que, basados en los individuos que componen equipos y en las interacciones entre esas personas y esos equipos, permiten entregar el valor al cliente en forma iterativa y constante. Y fíjense cómo cuando hablamos de la definición de metodologías ágiles, estamos hablando, punto básico y fundamental, es los individuos y las interacciones. Entonces, ya no estamos hablando de una estructura piramidal, de una estructura jerárquica, de una estructura que impone, sino que estamos hablando de interacciones y cómo el factor humano y la determinación de los diferentes equipos van a ser fundamental en el desarrollo que nosotros hagamos. Y en este caso, obviamente, esas interacciones incluyen al cliente, ¿sí? Las interacciones son dentro del equipo y también para con el cliente. Obviamente, cuando hablamos de esto, hay un factor fundamental que después lo vamos a mencionar un poquitito más, que tiene que ver con la autonomía y la toma de decisiones. Si yo le estoy pidiendo a los equipos y estoy haciendo foco en las interacciones y en los equipos, no puedo no facilitarle autonomía y empoderar a mi equipo para que pueda tomar las decisiones lo más cerca del cliente posible. Entonces, pasamos a la siguiente. Y lo que vamos a hablar un poco en términos generales es, seguramente ya todos escucharon hablar de Scrum, pero es, si se quiere, la metodología ágil más conocida, ¿sí? En este caso, Scrum es un marco de trabajo, dado que no nos dice exactamente cómo tenemos que hacerlo. Marca roles y eventos diferentes que lo que nos van a hacer es justamente reforzar los conceptos de autonomía, iteración y de colaboración con el cliente, ¿sí? Estos son 3 factores fundamentales en cualquier metodología ágil. Y fíjense cómo estamos hablando de cuestiones que tienen mucho que ver con lo humano. La autonomía, la iteración, el concepto de me puedo equivocar y colaborar con el cliente estrechamente. Entonces, a nivel general, voy a intentar ser escueto en la definición y en la explicación de Scrum. Tenemos un listado de características de un producto, que puede ser producto o servicio, y 2 roles fundamentales, el Product Owner y el Scrum Master, irán seleccionando y iremos viendo a ver cómo vamos priorizando y desarrollando. Este periodo de desarrollo lleva entre 2 semanas y 1 mes, y lo que vamos a hacer al finalizar ese periodo es sentarnos con el cliente y ver cómo interactúa con lo que hemos desarrollado. Y algo muy interesante de Scrum es que existen 2 instancias en las cuales hace foco en esto que tiene que ver con las relaciones y la interacción y cómo vamos aprendiendo como equipo y mejorando y cómo vamos teniendo esa cultura de aprender, equivocarnos y mejorar. Estas 2 instancias son una reunión diaria en la cual charlamos acerca de lo que estamos haciendo y cuáles son las trabas para como equipo poder mejorar y superar esas trabas.
Y la segunda es una reunión de retrospectiva, que es donde el equipo pura y exclusivamente se dedica a analizar cómo hemos trabajado durante este periodo. Es lo único que hacemos. No nos dedicamos a nada más que a ver cómo estamos trabajando entre nosotros. Entonces, fíjense que quizá en mi español veloz, cuestiones que son claves para haber entendido es que estamos hablando de equipos autónomos, que tengan libertad y que puedan gestionarse, autogestionarse, ¿sí? Y en esta autogestión ellos tienen que aprender y saber que se van a equivocar y que si se equivocan está bien. Así que imagínense el rol de los líderes, más allá del rol de los equipos. Muchos líderes han logrado llegar a ser líderes de organizaciones porque tienen un nivel de jerarquía y porque tienen costumbres y prácticas que justamente los han llevado de esa forma a esa posición. Entonces, es muy grande el desafío que tienen los líderes para lograr dejar atrás esas viejas costumbres y que suelten y le den libertad a sus equipos. Obviamente hay líderes que naturalmente les sale, pero venimos de culturas un poco más jerárquicas y que establecen que el líder posiblemente tenga otras costumbres. Ya para cerrar, vamos pasando, Caro, vamos a la 25 directamente, y hablando de cultura de innovación, a la siguiente, ¿puede ser? Muchas gracias. No, vamos directamente a la otra, así vamos a cerrar ya con las cuestiones ya más puntuales. ¿Dónde tengo? Esto, exactamente, perfecto. Entonces, la cultura de innovación, ¿qué proponemos nosotros para decir, bueno, cuáles son las claves para la cultura de innovación? Y estamos hablando de gestionar cambios, de gestionar transformaciones. Entonces, para poder lograr la cultura de innovación, lo que tenemos que lograr es generar una cultura que sea colaborativa contra una cultura que trabaja por silos y contra una organización que trabaja por silos y no en forma conectada. Una cultura y una organización que sea autónoma contra una organización más tradicional que trabaja en micromanagement y cada gerente y jefe se va metiendo en lo que hace cada uno de los miembros de su equipo. Una cultura ágil y que aprende, que entiende de la iteración y de cómo voy agregando y construyendo valor lo más rápido posible y aprendiendo contra una cultura que pretende mucho papel herido y mucha autorización previa a poder lograr algo. Relacionado también con eso es la experimentación, el probar contra el castigo al error. Si nuestros líderes y nuestra cultura dice que el error está mal, entonces nunca vamos a poder lograr ganar esa agilidad que nos proponía Bezos. Y por último es, el cliente está en el centro. Y volvemos al concepto de cliente interno y de cliente externo. Todo lo que hacemos y para lo que trabajamos es para el cliente, no es para conseguir una métrica u otro indicador, sino que tiene que ser para y por nuestros clientes. Y sobre todo esto de la cultura y de los cambios culturales que necesitamos llevar adelante y de cómo lograrlo, la dejo nuevamente a Caro para que siga adelante. Bueno, obrigada. Voy a pasar ahora al siguiente slide. Gracias, Martín. Bueno, como decía al principio, todo muy lindo, tenemos que hacer design thinking, tenemos que hacer agile, tenemos que tener una gestión de mudanza ágil. El tema es cómo hacemos, ¿no? ¿Cómo aceleramos realmente todo este proceso en nuestra organización o con nuestros clientes, ¿no? Entonces nosotros, cuando hablamos de una gestión de cambio ágil, estamos hablando de implementar gestión de mudanza simultáneamente en diferentes dimensiones, ¿sí?
Entonces, ¿cómo podemos empezar? Hay un paso inicial que es el desarrollo de la estrategia de innovación y de una visión clara de qué queremos hacer. Este punto es clave. Este punto es imposible de sobrepasar. Si esto no sucede, no vamos a poder construir nada bajo ningún punto de vista o bajo ninguna base sólida, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la estrategia de innovación, estamos hablando de ese cuadro del Board of Innovation que mostramos al principio, donde nos vamos a ubicar nosotros como organización frente a este nuevo contexto. Vamos a explorar los espacios blancos para hacer innovación totalmente disruptiva. Vamos a quedarnos abajo, nada más por ahí repensando un poquito los servicios, productos que tenemos, por ahí repensando un poquito el modelo de negocios, que es innovación, pero no tan disruptiva. ¿Dónde nos vamos a ubicar en ese cuadro? Todo eso tiene que ver con la estrategia, ¿no? Con poder tener alguna metodología que nos ayude a poder identificar cuál va a ser nuestra estrategia de innovación y en base a eso tener una visión clara de qué se va a hacer. Toda esta primera etapa de trabajo se tiene que trabajar, por supuesto, con los líderes de la organización, ¿no? Entonces, en esta etapa se definen ciertas cosas que son críticas para el resto de la transformación, se comienza a trabajar en el alineamiento de los líderes, no porque se resuelva en una semana, pero sí hay acuerdos básicos y cierto nivel de alineación al tener que definir esta estrategia y esta visión. Entonces, este paso inicial es clave, ¿sí? Después nos metemos ya en la implementación del proyecto de transformación. Y para nosotros ahí hay que trabajar en dos niveles que se retroalimentan permanentemente. Tenemos sprints de innovación y desarrollo, o sea, sprints donde con la ayuda de Design Thinking y la ayuda de las metodologías ágiles para desarrollo, podemos empezar a tener hitos, resultados, algún nuevo producto, algún nuevo servicio, algo que demuestre que algo pasa, que pasamos a la acción rápido y que generamos un impacto rápido. Estos ciclos son escalables. Cuando tenemos un caso de éxito, después podemos armar otro proyecto en otro ciclo corto y generar otro proceso de innovación. Mientras todos estos ciclos van pasando y mientras nosotros tenemos demostración de que algo pasa, de que algo se está haciendo, de que algo pudimos crear, todo eso lo acompañamos con una gestión de mudanza mucho más robusta como base, donde realmente vamos trabajando cuestiones mucho más estructurales para que vayan ayudando y soportando estos ciclos de innovación y desarrollo, ¿sí? Entonces vamos a ir por cada uno de los pasos con más detalle ahora. Tenemos el primer punto, como les decía, es el de la estrategia y visión de innovación. Es lo primero que tenemos que trabajar con los líderes. Tenemos que poder identificar qué oportunidades reales tenemos en este New Normal y cuáles vamos a decidir atacar. ¿Por dónde vamos a ir frente a este New Normal? ¿Cuál va a ser nuestra estrategia de innovación y nuestra visión de innovación? Entonces, acá lo que trabajamos, como les decía, con los líderes, se definen claramente cuáles son los hitos que vamos a tener. No se trata de pensar en un proyecto de acá 6 meses, y en 6 meses decir, en 6 meses quiero tener. No, tenemos que pensar iterativamente, tenemos que definir en este proyecto cuáles van a ser los hitos que vamos a tener para ir pudiendo tener, digamos, casos de éxito en corto plazo con impacto en la organización, tanto a nivel del negocio como a nivel de la gente, porque el mensaje de tener
estos pequeños hitos y de que se haya hecho algo es muy fuerte al momento de, para nosotros, hacer la gestión de mudanza, ¿no? Sirve mucho. Entonces, en esta etapa también, lo que definimos es, nosotros tenemos esta visión, queremos ser así, ¿cuáles son esos hábitos y comportamientos que yo necesito en la gente y en los líderes? No solamente en los colaboradores, sino también en los líderes. Porque todos tenemos que cambiar, no solamente el que pertenece a un equipo de trabajo, sino por supuesto el liderazgo es un tema que tenemos que trabajar muchísimo. Bueno, pasando a los sprints de innovación y desarrollo, donde hacemos ciclos de design thinking y metodologías ágiles, lo que tenemos que, el objetivo atrás de esto es conformar primero un equipo interdisciplinario que hagan el primer proyecto. Tenemos que lograr que esos colaboradores quieran participar y que aprendan haciendo, que pasen a la acción rápido, ¿sí? No es darles un curso de Design Thinking y ya está, sino que ese ciclo de Design Thinking tiene que tener un resultado en términos de haber innovado, de haber practicado lo que dice la teoría. A partir de ahí pensamos en escalar con nuevos equipos interdisciplinarios. Después de tener un ciclo, pensamos en un nuevo equipo para que ellos, otro equipo interdisciplinario, para que pueda haber otro ciclo de innovación. Y bueno, y todo este proceso, estos ciclos, los acompañamos con una gestión de cambio que facilite el proceso. Puede ser una gestión de mudanza muy enfocada en ese equipo interdisciplinario, ¿no? Para ir moviendo las rocas del camino y para que ese ciclo de innovación se pueda realizar. Por ejemplo, trabajar sobre resistencias puntuales, hacerle coaching a los líderes que nunca fueron líderes ágiles, pero que ahora tienen que hacerlo. Entonces, todas esas acciones de gestión de mudanza muy focalizadas para permitir el primer ciclo de innovación, y después los que vienen atrás, ¿sí? Pero, todos estos ciclos de innovación no van a lograr una verdadera transformación cultural, estructural de la organización, si paralelamente a lo que hacemos, esos ciclos de innovación, lo acompañamos con una transformación sólida estructural de la cultura. Y ahí es donde comenzamos, haciendo un diagnóstico de cultura, trabajando aspectos con una mirada mucho más holística, de si las políticas, los procesos, las regulaciones, digamos un montón de cosas estructurales de la organización, están realmente listas o hay que cambiarlas para poder lograr que esa innovación sea sustentable. Entonces, con los ciclos cortos tenemos hitos, tenemos casos de éxito, tenemos a la gente trabajando en el proyecto, tenemos a la gente percibiendo que algo pasa, mientras con una gestión de mudanza mucho más robusta, vamos trabajando paralelamente a largo plazo cuestiones más estructurales, que si no cambian, no vamos a poder hacer sustentables los procesos de innovación. Entonces, para ir ya cerrando con la presentación, un poco una síntesis. Quiero ver si en el chat me está... Ah, no, tenía miedo que me digan que vaya más despacio, pero está bien. Voy a la síntesis entonces. Bueno, claves para acelerar el modo desarrollo. Un poco lo que hablamos durante esta última hora, pero más breve. Hay 3 metodologías claves que nos pueden ayudar a acelerar este proceso de transformación. Design Thinking, metodologías ágiles y una gestión de mudanza seguro. La clave ¿dónde está? Está en implementar estas 3 metodologías integradamente. Esa es la clave. Ni un curso de Design Thinking aislado, ni un sprint de metodologías ágiles por el otro, ni una gestión de cambio pensando en otra cosa, no. El tema es trabajar integradamente las 3 metodologías. Y por último, cuando vamos a hablar específicamente de lo que nos toca a nosotros como gestores de mudanza, entonces
pensar en una gestión de mudanza multidimensional. Voy a trabajar ciclos chiquititos, ayudando a esos proyectos de innovación a que sucedan, y voy a trabajar estructuralmente con una gestión de mudanza mucho más robusta, mucho más a largo plazo, para poder sentar las bases de una transformación cultural verdadera, ¿sí? Entonces, esto es, les vamos a dejar de regalo, nosotros tenemos una autoevaluación del líder ágil, es 100% para ustedes. Martín, si querés hacer copy-paste del link en el chat, para que ellos se puedan llevar. Es para ustedes, si ustedes quieren hacerla, los datos, o sea, los resultados son confidenciales, por supuesto. Ustedes se autoevalúan bajo diferentes aspectos que conforman a un líder ágil, y después reciben un score, y les mandamos algunas sugerencias de cómo pueden mejorar en aquellos puntos donde encontraron oportunidades, ¿sí? Y Fabiano, nosotros hasta acá ya estaríamos con la presentación. Por ahí, si quisieras repasar, podemos ir al chat a ver algunas de las preguntas que ya estuvieron compartiendo en el chat para poder contestarlas, ¿no? Sim, tem algumas perguntas, o Michel ele já vai estar perguntando aqui para você. Vi que vocês mandaram um link para avaliação do líder ágil, então até quem quiser já ir acessando é bem bacana. Michel, se estiver online, fica à vontade para fazer as perguntas. Se não, Fabiano, fez alguns posts no chat. Acá yo leo una, leo una pregunta. Sí, las llegamos a ver, Fabiano, las podemos contestar directamente si quieren. Fique à vontade, a gente tem as perguntas aqui no chat, mas eu posso ir lendo aqui, ó. Então tem uma pergunta aqui, Carol, durante a inovação cultural e em tempos de crise, quem é a audiência mais crítica, os líderes ou os agentes de câmbio, multiplicadores? Outra dúvida, o novo modelo de convivência remota imposto por la crise te considerabas uma palanca e o impulso da inovação? Meu espanhol não é bueno, então acho que é melhor ler. No, pero estuvo muy bien. Ay, lo que pasa es que me hiciste como dos preguntas al mismo tiempo. La primera, me quedé más con la última que con la primera. La primera tiene que ver con, ¿me decías? Fabiano. Primera pregunta. ¿Quién es la audiencia más crítica? Si los líderes. Sí, los líderes o los multiplicadores. Sí, todos, diría por empezar. Pero el tema de los líderes es clave, porque Martín lo decía hace un rato. Nosotros tenemos que pensar en los líderes en su doble rol. Ellos tienen doble desafío, porque por un lado tienen que incorporar el cambio. Lo mismo que cualquiera de los colaboradores de su equipo, tienen que aceptar el cambio, tienen que querer ser parte del cambio, tienen que aprender nuevos skills. O sea, ellos tienen este doble rol de, primero, aceptar el cambio y querer ser parte, y por el otro, al mismo tiempo, tener que facilitarles el cambio a sus equipos. Son responsables porque sus equipos cambien, son agentes de cambio. Entonces, lo que pasa con muchas organizaciones es que no están tomando dimensión de la importancia del papel del líder. Simplemente exigen que se hagan las cosas diferentes, pero no abordan este doble rol que ellos tienen. Hay que trabajar sobre las resistencias que presentan,
hay que hacer que quieran participar del cambio, pero hay que darles muchas herramientas de gestión de mudanza para que ellos puedan facilitarle el cambio a sus equipos. Es una demanda muy grande la que tienen los líderes. Sumado a que la mayoría de los líderes todavía no nació ágil. Son líderes que vienen de una vieja escuela con otra forma de liderazgo, que llegaron ahí justamente por el estilo de liderazgo que tenían, y hoy, de repente, todo lo que sabían hasta hoy, todo lo que estaba bien que hagan hasta hoy, no va más. Tienen que entender la nueva realidad, tienen que ganar nuevos skills, tienen que ver el mundo diferente. Es mucha la demanda de los líderes. Y para mí, no sé, Martín, si vos coincidís, de todos los personajes envueltos en este cambio, el tema de los líderes, que me refiero no solo a los líderes top management, sobre todo a los mandos medios, a los líderes de equipo. Creo que la demanda es muy fuerte y creo que se los abandona mucho al momento de encarar las mudanzas en las organizaciones. Martín, no sé si querés agregar algo. No, sobre eso lo único que agregaría es que podemos usar los multiplicadores para convencer a los líderes, pero no va a existir estrategia de mudanza, de gestión de mudanza sin los líderes. Uh-huh. Todo el resto de la organización puede estar completamente subido a la nueva visión. Si los líderes no están, no va a haber mudanza posible. Uh-huh. Martín y Carolina, yo tengo una pregunta que está alineada con las preguntas que nosotros tenemos acá. Cuando hoy en las metodologías ágeis tenemos novos líderes que têm papel diferentes dos líderes antigos. Antes teníamos o gerente de projeto, o sponsor de projeto. Hoje temos um Scrum Master, um Product Owner, temos outros líderes que têm um perfil diferente até mesmo para se contratar numa empresa. Então, o que nós outros contratávamos um líder metodológico, metódico e prático. Hoje queremos uma pessoa mais aberta, que habla mais, que tenha outro perfil para um Product Owner ou um Scrum Master. Eles hoje têm na mente muito de comunicação, de liderança aberta, mas o que eles aparentemente não têm um conhecimento de métodos de gestão de câmbio. Eles sabem que são necessários, mas não têm o conhecimento de gestão de câmbio. Qual a sua experiência com isso? Se tem um caso de... Porque hoje nós falamos que o gestor de câmbio tem que conhecer métodos ágeis, mas é o contrário. Os gestores de métodos ágeis não conhecem personas e métodos de transformação de personas. ¿Cómo balancear esta cuestión? Bueno, tiene que ver también un poco con lo que decía antes, cuando decía que no se los preparaba para el rol que les toca. Parte de la preparación tiene que ver con ganar skills en gestión de mudanza, tiene que ver con eso. Nosotros ahora estamos, por ejemplo, dando unos workshops para gestión ágil de trabajo remoto. Uno de los contenidos del workshop es cómo enseñarle a los líderes de equipos cuestiones claves, herramientas claves de gestión de cambio para poder desplegarlas con sus equipos. O sea, tiene que ser parte del paquete de skills que necesitan para poder gestionar equipos. Marta, no sé si querés agregar algo más. A mí... Creo que Martín se fue. No, acá estoy. Sim. E o papel do gestor de câmbio? Quem ainda vai existir com métodos ágeis? Ou
dos outros papéis, como Scrum Master ou gestão de câmbio, de produto, terá mais eficácia. O que pensas disso? La parte, para mí, mi opinión personal, nosotros como gestores de mudanza seguimos teniendo constantemente que enfrentarnos a la falta de conocimiento de la disciplina por los demás. Hay todavía una subestimación muy grande con lo que es la gestión de cambio. La gestión de cambio muchas veces se interpreta como que es hacer comunicación, como que es hacer alguna capacitación. Es mucho más que eso. La mayoría de las veces que nosotros tenemos que dar entrenamientos de workshops de gestión de mudanza, tenemos que empezar explicando qué es la gestión de mudanza. Porque es así, hay una parte educacional que primero todavía hay que hacerlo. Entonces, no está dentro del paquete regularmente, no está dentro del paquete de skills que se le pide a un líder ágil, pero para nosotros, nuestra opinión desde IMSG es que debe ser parte de los skills que un líder de equipo ágil tiene que tener. Se puder, a Silvana questionou sobre que a liderança será reinventada, que haverá mais controles e menos controles e mais empowerment para as equipes. Eu penso que incluindo isso para a questão de quem é o gestão de mudança, quem será o o objetivo da gestão de mudança, uma coisa que você falou na última palestra que fez acá, gestão de mudança não é somente o projeto, é a empresa. Então, o gestor de câmbio poderá fazer muitas vezes não a visão do método ágil somente, daquele projeto, mas ele vai trabalhar com a empresa no longo prazo, na estratégia da empresa. E ele vai ajudar as pessoas a chegarem à estratégia do futuro. E dentro de um modelo ágil. O que acha dessa? Sí, de acuerdo. Ahí, perdón, para sumar un punto a la conversación. La automotriz más grande del mundo, no la de moda, porque hoy en día la de moda es Tesla, pero la más grande del mundo es Toyota. De Toyota surge Lean, de Lean surgen las metodologías ágiles. Si uno le pregunta a cualquier gerente o director de Toyota qué es lo que los hace distintos, probablemente no contesten ni 5S, ni Lean, ni etcétera, etcétera, sino que tiene que ver con la cultura. Es la cultura la que hace a la organización. Entonces, siempre va a haber líderes inspiracionales que no necesiten hacer gestión de mudanza, porque movilizan a la gente de una forma que la gente los sigue. No importa lo que haga, la gente los va a seguir. Podemos citar los ejemplos más claros, que generan mucho detractor y mucho fanático. Pero ahora no me sale el nombre del creador de Apple, pero podemos tomar a Jeff Bezos, podemos tomar grandes líderes que la gente quiere estar con ellos y hagan lo que hagan, van a seguirlos. Pero el 90 y pico % de los líderes que no tienen ese skill natural van a necesitar incorporar herramientas de gestión de cambio que le permitan transmitir y lograr que la gente accione cuando las cosas son distintas. Y cada vez las cosas son más distintas. Entonces, volviendo a lo de Toyota, los skills, ellos los ganan, pero los ganan porque están en una cultura distinta. Entonces, a la larga, la metodología ágil va a ser fácil entenderla. Scrum, leamos los libros que querramos. Lean, leamos los Design Thinking. Lo importante es la cultura. Y la cultura del error y la cultura de aprender, y ahí sí es clave gestión de mudanza, la cultura de aprender y de que en el ADN está bien equivocarse y aprender. Sí, bueno. Y hay otro punto que es la necesidad de volverse ágil, ¿no? Porque para muchos todavía es esta
esta cuestión de la necesidad no termina de entenderse, ¿no? ¿Por qué ahora tengo que cambiar? ¿Por qué ahora tengo que hacer esto diferente si toda la vida lo hicimos así y funcionó? O sea, es la demanda del mercado que exige agilidad a las organizaciones. Es como el slide de Jeff Bezos que veíamos recién. El valor que puedes tener hoy es ser ágil para poder reaccionar rápido, para adaptarte rápido, para poder responder a las demandas de tus clientes rápido. O sea, eso es es una cuestión de necesidad. De ahí parte toda esta necesidad de transformación. Creo que ahí entró otra pregunta, ¿no? Sí. Não, Daniel falando que Steve Jobs é um anti-exemplo tanto de gestão de mudanças quanto de líder carismático, o que mostra que é possível ser ante tudo que consideramos ideal e ter muito sucesso compensando de outra forma. Mas isso não diminui a importância das melhores maneiras de fazer as coisas. Felizmente os Pero gênios... a pesar de... Está bueno el punto. Pero fíjense como todo el mundo lo sigue, no todo el mundo, no voy a ser tan extremo, pero fijémonos cómo a pesar de eso tenía algo que todos miramos la charla de no sé qué universidad es y la mayoría lo admira. Yo puedo contar, Entonces, Daniel, puedo contar un caso que viví yo cuando visité SpaceX, que es no sé si están familiarizados con SpaceX. Es la empresa de Elon Musk, no es Tesla, es la que manda, digamos, rockets al espacio. Es otro business que tiene por ahí que manda rockets al espacio. Bueno, yo tuve la suerte de poder visitarla, era 2, 3 años atrás, y alguien de la organización nos hizo todo el tour adentro, por donde estaban construyendo los rockets, y fue muy interesante. Elon Musk es odioso, es espantosamente odioso. O sea, todo el mundo en realidad es antipático, no habla con nadie, tiene un estilo de liderazgo déspota directamente, porque han contado experiencias puntuales que han vivido la gente ahí, de que ha despedido gente porque sí, horrible. Su estilo es espantoso. ¿Qué tiene él? Un propósito, una misión que empuja y mueve a todo el que esté trabajando ahí. ¿Cuál es? Es llegar a Marte. La misma persona que nos estaba dando el tour nos dijo que él sabía que no iba a llegar a vivir para verlo, pero el que sabía que estaba colaborando para que eso pase. Entonces hay cuestiones con el liderazgo a veces que tienen que ver con la visión, la misión en la que vos envolvés a tu organización, que también empuja mucho. Y no se basa solamente en la figura de un líder, ¿no? O Flávio está questionando como combinar a delegação de autonomia de alta gestão. Peraí. Aqui. Se fue la pregunta, ¿no? De alta gestão, empowerment do time, deixando de um microgerenciamento, mas sem que ele perca o contato com a interação com quem está em contato com o cliente, que retroalimenta a estratégia. Me perdí con la última parte, a ver, para no ver. ¿Cómo que la delegación de autonomía para la alta gestión? Uh-huh. Uh-huh. Sí. A ver, el tema hay un factor clave que tiene que ver, otra vez volvemos a la cultura, siempre caemos en la cultura, pero hay una cuestión clave que tiene que ver con la confianza, y es el poder desarrollar confianza con los equipos, pero no se trata de una confianza, la confianza no va a nacer porque sí necesariamente. Para poder manejarse con confianza y empezar a delegar autonomía en los equipos y tener líderes que no hacen micromanagement, tenemos primero
que sentar las bases en el equipo para que eso pueda suceder. Y eso tiene que ver con implementar una gestión dentro del equipo que ayude a que las personas del equipo tengan objetivos claros, que trabajen bajo objetivos. Entonces nosotros como líderes tenemos que brindarles objetivos claros, expectativas claras, qué estamos esperando de ellos, roles claros. Hay un montón de factores que tienen que ver con la gestión del equipo, que una vez que están realmente coordinados, uno puede empezar a construir confianza y eso genera autonomía. Pero no se puede pretender para equipos que nunca trabajaron remoto. Y si el líder hacía micromanagement dentro de la oficina, de un día para el otro pretender que el líder cambie, que el equipo cambie, que todo el mundo cambie. Ahí lo que hay que hacer es identificar claramente cuáles son los gaps que hay en el equipo para que puedan trabajar de una manera remota y ágil, y poder empezar a trabajar sobre cuestiones claves de la gestión de ese equipo. Y teniendo eso coordinado, van a empezar a salir y a sentarse otras cosas después que tienen que ver con la confianza, con la autonomía, y con otro montón de cosas que van a permitir al equipo poder trabajar mucho mejor de manera remota. Y el líder, como decíamos antes, un líder que hacía micromanagement dentro de la oficina, y pobre, ¿cómo la debe estar pasando? Porque imagínate que pretender hacer micromanagement remoto la debe estar pasando muy mal. Entonces, ahí es cuando yo digo que a los líderes también se los deja muy solos, porque hay que ayudarlos un poco a ganar nuevos skills, a cambiar un poco el mindset. Para todo eso necesitan soporte, no va a pasar mágicamente. Nosotros como gestores de mudanza tenemos que poder ayudarlos, ¿no? En todo ese camino. Daniel depois reforçou que a gestão de mudança é estruturada por pessoas que têm um dom natural para fazer o bem, para fazer a mudança. E que nós mortais temos que aprender a esse processo, né? Não necessariamente esses grandões que fazem o que querem. Tem uma outra pergunta aqui. Pessoal, quem quiser entrar no áudio, fiquem à vontade para fazer a pergunta, não precisam só por aqui. Aqui o Rogério está perguntando em espanhol, então eu peço ajuda para vocês. Tomando el anzuelo de Silvana, esse liderazgo necessita reinventar-se. Em sua opinião, os gerentes de câmbio são conscientes de que também necessitam reinventar-se? Muchas veces no. Muchas veces el cambio lo tienen que tener los otros, los colaboradores, los empleados. Muchas veces no, muchas veces hay que trabajar esa conciencia en los líderes. Algunos sí se sienten incapaces de hacerlo y hay que ayudarlos, otros no. Otros en un principio piensan que es que los otros tienen que cambiar y no ellos. Pero eso es parte de la gestión de mudanza, es trabajar la conciencia, ¿no? de estos líderes, de que entiendan por qué es necesario que cambien, de que entiendan qué se espera de ellos en su nuevo rol. Hay muchos que le dicen, no, porque ahora tenés que hacer un liderazgo, y ni siquiera le aclaran qué es lo que se está esperando de su rol. Entonces, yo creo que la gestión de mudanza es clave en poder tapar todos estos, o en poder atacar todos estos puntos de dolor que tiene una organización al momento de querer transformarse realmente. Uma outra pergunta minha é que nesse modelo de pandemia, em que todos estão remotos e que o método ágil está cada vez mais forte, falando como parte prática, na gestão de mudança, as metodologias como ProSci, o CCMP e Lamarche, outras metodologias que tinham ferramentas e técnicas muito claras, né, muito estruturadas, como a gente falou, em treinamento, em comunicações, em avaliações de impacto. Como vocês veem essas ferramentas mudando nessa nova época, né, nesse novo normal? No sé, Martu, si querés contestar. A mí se me ocurre algo justo que vengo pensando hace unos días, pero no sé.
No, Martu, ¿querés dale. justo fue ayer o antes de ayer que lo que leía era cómo vamos a hacer ahora, para los que hacemos gestión de mudanza, cómo vamos a hacer ahora para hacer gestión de mudanza remota. Porque es verdad, ahora nosotros también tenemos que repensarnos. Nosotros también tenemos que revisar como gestores de mudanza, cómo vamos a reinventarnos para todas esas herramientas, todo eso que utilizábamos estando con la gente, cómo vamos a hacerlo ahora remoto, cómo vamos a hacerlo virtual. Nosotros personalmente en IMSG ya tuvimos que revisar algunas de las herramientas que usamos para adaptarlas a esta nueva realidad virtual. Pero no solo una cuestión de herramientas, va a ser una cuestión de táctica, de estrategia, de técnicas, porque no es lo mismo gestionar mudanza cara a cara en el lugar que gestionar mudanza remoto. Entonces, toda esta cuestión de innovar, de la que estuvimos hablando, yo creo que nosotros como gestores de mudanza no estamos exentos a tener que pasar este proceso también de innovación y de ver ahora cómo repensamos nuestra disciplina frente a un escenario totalmente diferente que teníamos antes con las organizaciones. Por ahí había organizaciones que tenían equipos remotos, pero esta cuestión tan masiva es totalmente nueva, sumado a una cuestión de pandemia que genera otro montón de cosas y cuestiones emocionales y que bueno, que también tenemos que evaluar cómo gestionamos crisis, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que desde la parte de gestión de mudanza hay mucho que repensar también. Nosotros vamos a tener que adaptarnos mucho también. Martu, no sé si querías agregar algo. No, un poco también asociado con lo que veníamos charlando antes. No sé hasta qué hora tenemos, 12, 3 de la mañana, no sé No hasta qué sé, hora yo con el estoy... debate vamos a seguir. Pero Creo que nos quedan 10 minutos. no, podemos. Una cuestión que incluso veía en alguna de las preguntas. La realidad es que la crisis existe y la crisis está sucediendo y tenemos dos alternativas frente a la crisis. La crisis o paraliza o moviliza. Entonces, un poco en esto que planteaba Caro de la instancia en la cual está la organización, todas las preguntas de cómo podemos hacer o si podemos hacer esto remoto o no podemos hacer esto, es simple, o lo hacemos o desaparecemos. Esto es así, es una realidad. Entonces, lo que tenemos que buscar es la mejor forma de hacerlo y hacerlo con agilidad, porque nos vamos a equivocar en el camino y vamos a cometer un montón de errores. Creo que la gestión de cambio es algo bastante nuevo, es una disciplina bastante nueva. Hablar de gestión de cambio en los términos en los que hablamos hoy es bastante moderno. Entonces, también necesitamos agilizar todo ese proceso. Pero vuelvo a lo mismo, la sensación de oportunidad y el shock tiene que aprovecharse para algo positivo. Y eso lo que nos tiene que llevar es decir, esta es la oportunidad. Y la sensación de urgencia es este momento, tenemos que hacer cosas distintas, vamos y hagámoslo. Entonces, eso es un poco también, muchas de las preguntas me parece que pasaba eso, hablaban de cómo podemos hacer design thinking, haciendo, equivoquémonos, probemos. Hablaban de, miro, nosotros usamos Mural, que es otra alternativa, pero usemos herramientas, lancémonos justamente a someternos nosotros al cambio y experimentar sobre ese mismo cambio. Muito bom. Aqui depois o Daniel também ele reforçou o que vocês falaram, né? Que a gestão de mudança, né? Ele até comentou da metodologia Manage Change que ele atua. Ele é focada nas pessoas, né? Então as ferramentas estão para ser reinventadas, para serem melhoradas, mas gestão de mudança atua com pessoas. Agora já são 5 para 9h30, né? 9h25. A gente convidou todos até a reunião até 9h30. Deixo aberto aqui esses últimos 5 minutos, se alguém quiser abrir o canal, perguntar alguma última coisa. Se não, eu deixo aqui para vocês também
falarem as últimas palavras e nós podemos fazer o fechamento. Carolina, Martín, fiquem à vontade para... No, lo que quería ofrecerles es, si quieren la presentación, nosotros podemos, te la comparto, Fabiano, o nos pueden escribir a nosotros. Acá tienen también nuestras direcciones de email. Si por cualquier pregunta que tengan después, que les surja después, por favor, no duden en escribirnos, con mucho gusto les contestamos las preguntas que tengan, les contamos más de lo que hacemos. Y la presentación, Fabiano, por ahí te la puedo compartir a Com vos y vos certeza. la haces. Nós vamos colocar, assim que você mandar a apresentação, nós vamos deixá-la em PDF no site da CMP, na parte onde tem os eventos e os parceiros. E esse vídeo, né, com a sua permissão, a gente também vai divulgar no site da CMP, no YouTube, para as pessoas poderem assistir depois, quem não pôde participar hoje. Ok, me parece muy bien. Muchísimas gracias, Fabiano, por la invitación. Es un placer haber estado con ustedes. Muy interesante las preguntas, la conversación, muy buena. Y eso iba a agregar, claramente nos encanta poder debatir y conversar acerca de estas cosas. Y como decíamos en ACMP el año pasado, Caro, que tenemos que debatir porque tenemos que lograr que gestión de cambio, todos tenemos que lograr que gestión de cambio crezca y que pase a ser uma disciplina fundamental em todas as organizações. Sim, e uma coisa que é muito importante, vocês que estão nos Estados Unidos, atuam globalmente também, é importante essa troca. Gestão de mudança no Brasil tem suas características, tem os seus profissionais com uma experiência que tem que ser trocada com o pessoal que está nos Estados Unidos, o pessoal que está na Europa, e eu acho que esse é o papel que a ACMP tem, de trazer pessoas de excelência, profissionais como vocês, que têm um conhecimento para divulgar e para dividir aqui com os profissionais brasileiros, que também têm essa curiosidade e querem trocar conhecimentos com todos. Essa casa é nossa, tá? Entenda que a CMP Brasil é a casa de todo mundo que está aqui hoje. Fiquem à vontade para também nos contatar. Já fiquem convidados para os próximos eventos que nós vamos ter, né? E também os presenciais, assim que a gente definir a data do evento presencial. Vai ser um prazer se vocês quiserem estar aqui conosco. E pessoal, vocês que estão aqui participando até agora, muito obrigado. Quem tiver alguma dúvida sobre a CMP, a associativa, como se tornar sócio, voluntário ou até mesmo participar da certificação CCNP, fiquem à vontade, eu estarei aqui uns minutinhos depois do fechamento da sessão. E novamente, muito obrigado a todos, obrigado Carolina, obrigado Martin, e eu espero que em breve nós possamos nos reencontrar, quiçá até presencialmente.